Has pasado toda tu vida siendo engañado por la peor y más astuta mentira que nuestra sociedad moderna haya inventado jamás. Desde tus primeros años escolares, te dijeron que la forma correcta y garantizada de ganarte el respeto de alguien, ya sea en una relación romántica, en el trabajo o entre amigos, era ser una persona completamente abierta, siempre sincera y siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Te enseñaron que debías poner tu corazón en bandeja de plata, hablar de tus sentimientos más profundos sin filtros y estar disponible a cualquier hora del día o de la noche para demostrar tu valía. Te mintieron de una manera muy cruel y sucia, y el resultado de esta mentira, que has cargado hasta el día de hoy, es que probablemente recuestes la cabeza en la almohada sintiéndote completamente invisible, devaluado, agotado y utilizado por las mismas personas a las que más te esforzaste por complacer y proteger. En el frío, silencioso y brutal mercado de las relaciones humanas, tu total disponibilidad y amabilidad incondicional no se consideran cualidades maravillosas. Son, de hecho, el veneno más rápido y mortal que existe para destruir la propia autoridad. Vivimos en una era enfermiza de autoexposición desesperada, donde todos quieren mostrarlo todo constantemente. La gente siente una necesidad incontrolable de publicar cada paso de su día en línea, enviando mensajes gigantescos explicando sus sentimientos por miedo al rechazo, justificando cada pequeña acción que realizan y aterrorizados de dejar a la otra persona, esperando siquiera un minuto por una respuesta. Creen ciegamente que esta transparencia frenética creará una conexión fuerte, hermosa y verdadera. Pero lo que sucede en la vida real es exactamente lo contrario. Cuando gastas tu energía vital intentando demostrar tu valía todo el tiempo, cuando intentas constantemente explicarte para no ser malinterpretado y casi suplicas, con la mirada y las acciones, que la otra persona te comprenda y te quiera, estás enviando un mensaje muy claro a la mente del observador. Estás gritando en silencio que eres una persona inofensiva, necesitada y sin autoestima. Y el verdadero poder, el verdadero respeto que hace que los demás retrocedan, nunca necesita gritar para hacerse notar. El respeto auténtico no pide permiso para entrar en una habitación. Simplemente cambia el peso del aire cuando llega, dejando a todos a su alrededor sin otra opción que orbitar su presencia con precaución. Para comprender de una vez por todas el terrible y destructivo error que cometes a diario, piensa en una regla básica sobre cómo funciona el cerebro humano. Tu valor no es algo mágico y brillante que surge en tu interior y que los demás están obligados a ver solo porque eres una buena persona. El valor es simplemente una ilusión, una percepción que se forma en la mente de los demás cuando se dan cuenta de lo difícil y costoso que es tenerte cerca. Piensa, por ejemplo, con mucha lógica, en el aire que respiras ahora mismo. El oxígeno es lo más vital e importante del universo conocido. Si te falta oxígeno durante solo 5 minutos, caerás muerto al suelo sin ninguna posibilidad de defensa. Pero sé muy honesto con tu conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste en medio de la calle, miraste al cielo abierto y sentiste una enorme y profunda admiración por el aire? ¿Cuándo agradeciste al oxígeno por estar ahí para mantenerte vivo? Nunca lo hiciste. Ninguna persona normal lo hace. Ignoramos el aire constantemente. Lo contaminamos, simplemente porque es completamente gratis, porque abunda, nunca se agota y porque se extiende por todos lados. No requiere esfuerzo, ni pago, ni esfuerzo para inhalarlo. Y es con esta misma precisión aterradora que has llegado a ser tratado. Te has convertido en el oxígeno en la vida de las personas que amas y en los lugares donde sudas. Eres útil, resuelves problemas de última hora. Incluso eres importante para mantener el funcionamiento de la casa o la empresa. Pero te has convertido en una figura completamente invisible, porque tu presencia siempre está garantizada, por mucho que te fastidien. Vi esto de una manera muy triste, dura y conmovedora hace poco, y fue una de las lecciones más grandes y dolorosas que he presenciado sobre el lado oscuro del comportamiento humano.
Vi a un joven muy inteligente y dedicado entregar toda su vida y su salud a su trabajo y a las amistades que creía verdaderas. Era el tipo de persona amable que no sabía decir que no a nadie. Su teléfono sonaba un domingo por la tarde y contestaba al primer timbre casi sin aliento, para resolver un problema financiero o emocional que ni siquiera era suyo. Enviaba largos mensajes de texto intentando aconsejar y ayudar a todos. Pagaba la cuenta completa del restaurante para complacer a su grupo de conocidos y siempre estaba ahí, sentado en la misma silla, con una sonrisa de aceptación en el rostro, dispuesto a ser su mejor amigo y refugio. Observé los meses pasar con mis propios ojos y noté fríamente cómo la gente empezó a tratar a ese buen hombre. Ya nadie le preguntaba cómo se sentía realmente. Sus compañeros de trabajo empezaron a endosarle las tareas más aburridas, arduas y humillantes, porque sabían con certeza que jamás se quejaría ni le daría un portazo al jefe. Sus supuestos amigos empezaron a cancelar citas y cenas con él apenas 10 minutos antes, sin un ápice de remordimiento ni respeto, simplemente porque estaban absolutamente convencidos de que no se molestaría, no exigiría un comportamiento adecuado y estaría perfectamente disponible la semana siguiente para aceptar una nueva invitación. Vi cómo la luz de esperanza en los ojos de aquel joven se apagaba lentamente al darse cuenta de que, tras haberlo dado todo de forma gratuita, acababa valiendo mucho menos que un vaso de plástico que usamos y tiramos a la basura. Era la persona más amable y servicial del mundo, pero el mundo exterior no respeta ni se compadece de quienes no saben poner límites. El mundo pisotea y aplasta con gran fuerza a quienes voluntariamente se tumban en el suelo para servir de felpudo para que otros caminen con sus zapatos embarrados. La arquitectura del respeto y el deseo comienza a construirse en el instante preciso en que tomas la difícil decisión de dejar de ser ese recurso público, abierto y gratuito para el vecindario, y empezar a comportarte como un evento excepcional, difícil y restringido. El mundo actual está lleno de personas que se comportan como verdaderos mendigos de atención en redes sociales y en la vida real. El mendigo es esa figura triste que se sienta en la misma acera gris todos los días, en el mismo lugar, extendiendo su mano sucia a cada persona que camina apresurada por la calle. Está ahí todo el tiempo, llueva o truene, es predecible, está totalmente disponible, y no hay barreras a su alrededor. ¿Y qué hace la gran multitud al pasar junto a él? La multitud pasa de largo, acelera el paso, finge no ver, aparta la mirada hacia las pantallas de sus celulares e ignora la existencia de ese hombre. El mendigo no tiene valor a los ojos de las masas porque es superfluo y mendiga. Ahora, en el lado opuesto de la moneda, piense en la imponente figura de un rey poderoso o un líder grande e implacable. Rara vez se ve a este líder caminando desprotegido entre la gente y el polvo. Vive oculto tras pesadas puertas de madera, altos muros de piedra y un amplio cordón de aislamiento. No habla con nadie que grite su nombre, no intenta explicar las razones de sus decisiones al público que lo observa y no dedica ni un segundo del día a buscar la aprobación de los de abajo. Pero en el raro momento y el día específico en que finalmente decide salir de su castillo cerrado y salir a la calle, la ciudad entera deja de respirar. El tráfico se detiene bruscamente. La gente se queda en silencio absoluto. Todos intentan estirar el cuello para mirarlo, y la simple y fría presencia de ese individuo cambia por completo la temperatura y la atmósfera del lugar. Es respetado, temido y adorado, no porque tenga mejor sangre en las venas, sino porque el acceso a su tiempo e imagen es muy caro. El mendigo, que siempre está ahí, es el oxígeno barato que a nadie le importa. El rey, que no se mezcla con los demás y no da explicaciones, es el diamante intocable que todos sueñan con tener cerca. Cada vez que obedeces al sonido de tu celular y respondes a un mensaje de texto en cuanto tu pantalla se apaga, cada vez que aceptas una invitación de último minuto para salir el viernes solo porque no quieres pasar el fin de semana solo en el sofá, o cada vez que abres tu corazón sin pensarlo dos veces y viertes todas tus vulnerabilidades, tus inseguridades más profundas
y tus miedos del pasado en alguien que apenas conoces en un intento de forzar una conexión rápida, te estás pegando una etiqueta de precio invisible gigante en tu propia frente, marcando tu valor como ceros reales. Le estás gritando al subconsciente de esa persona que no tienes control sobre tu propia vida ni tus propias emociones. La naturaleza del deseo humano es una criatura muy peculiar, peligrosa y traicionera, que solo puede sobrevivir verdaderamente dentro de ese espacio vacío, oscuro y silencioso que existe entre el estímulo de desear algo y la satisfacción máxima de tenerlo en tus manos. Si te precipitas y llenas ese vacío de golpe, entregando toda tu atención, afecto y honestidad en los primeros minutos de conversación, matas el deseo de la otra persona de inmediato. Destruyes por completo el misterio. Y sin ningún tipo de misterio intrigante, lo único que le queda a la otra persona por ti es puro aburrimiento, falta de interés y muy pronto la rápida renuncia a tu compañía para buscar un nuevo reto más difícil en otro lugar. Debes aceptar con valentía que crear escasez en tu vida no es un juego de desinterés tonto, fútil e infantil que los adolescentes inseguros juegan en los pasillos del colegio para llamar la atención. Ser escaso, cerrado e inaccesible es la postura vital innegociable de un adulto maduro y poderoso que valora su propia energía mucho más que los aplausos, las risas y la aprobación fugaz de personas que realmente no importan y que desaparecerían a la primera señal de dificultad. Es el estado mental de alguien que sabe que no necesita demostrar nada a quienes están fuera del ámbito. Pero ¿cómo puedes abandonar de una vez por todas este papel de figura predecible, transparente e inofensiva y empezar a sembrar este misterio en las mentes de quienes te rodean? ¿Cómo puedes aplicar prácticamente en tu exigente rutina el secreto oculto de los más grandes tiranos y estrategas de poder de nuestra historia, haciendo que tu ausencia y tu silencio sean tan ensordecedores, tan pesados y tan magnéticos que la otra persona pierda el sueño y no pueda dejar de pensar en tus motivos, ni un solo minuto de su día? En el año 1502, un hombre extremadamente inteligente llamado Nicolás Maquiavelo, cuyas ideas y libros aún hoy aterrorizan a grandes líderes, entró en una habitación fría y oscura para reunirse con un temido gobernante llamado César Borgia. Maquiavelo entró en ese lugar esperando encontrar un debate acalorado. Esperaba escuchar grandes argumentos, un intento de diplomacia, sonrisas falsas y quizás incluso algunas amenazas violentas y gritos de ira. Borgia había tomado medidas muy duras, y todo el mundo quería saber por qué. Pero en lugar de encontrar a un hombre desesperado por justificarse, Maquiavelo encontró el silencio más puro, denso y absoluto. Borgia no abrió la boca para explicar sus motivos personales. No intentó justificar sus actos crueles para limpiar su propia imagen y, sobre todo, no buscó en ningún momento la aprobación ni la mirada comprensiva del hombre que lo observaba desde el otro lado de la mesa. En esa gélida quietud que llenaba el aire, Maquiavelo comprendió una de las mayores verdades de la naturaleza humana. El discurso desesperado y la necesidad de explicarse son, en la gran mayoría de los casos, el último recurso de las personas débiles. Presencié el absurdo poder del silencio desplegarse ante mis ojos al final de una larga relación con alguien que conocía. Fue una verdadera lección de cómo la mente humana puede ser torturada por lo que no se dice. La relación había terminado tras una pelea muy fea y confusa. La persona que se había quedado atrás, consumida por una desesperación ciega y un deseo incontrolable de tener la última palabra, se sentó al borde de la cama y escribió un mensaje de texto gigantesco en su celular. Escribió unos 10 párrafos largos, llorando sobre la pantalla, explicando con detalle cada uno de sus sentimientos heridos, justificando cada error del pasado, recordando momentos felices e implorando, entre líneas, ser comprendida y validada por la persona que se iba. Envió ese enorme torrente de mensajes y se quedó mirando la pantalla, esperando a que la otra persona lo leyera y le enviara un mensaje de la misma longitud, esperando una pelea, una discusión o una disculpa.
La otra persona vio el mensaje, tardó unas 4 horas en responder y cuando finalmente lo escribió, solo envió 2 palabras: te deseo suerte. Y después de eso, desaparecieron por completo. Ese silencio cortante y esa respuesta fría e inexplicable destrozaron la mente de quien escribió el largo mensaje. Durante las 3 semanas siguientes, no pudo dormir, dando vueltas en la cama, llorando y tratando desesperadamente de adivinar qué pensaba la otra persona, con quién estaba y por qué no sentía la necesidad de defenderse. El silencio se tragó por completo su cordura. El mayor defecto que destruye tu autoridad hoy es que aún crees que la transparencia total es una gran virtud. Te has convencido de que ser una persona auténtica significa vomitar absolutamente todo lo que pasa por tu cabeza. Y por eso, cometes el terrible error de realizar sesiones de terapia en público. Te sientas en una mesa de bar en una primera cita con alguien que acabas de conocer y le cuentas toda tu historia de vida. Revelas tus peores miedos de la infancia, explicas tus mayores inseguridades sobre tu propio cuerpo, hablas mal de tus relaciones pasadas y dejas tu alma completamente desnuda sobre la mesa como si fuera un libro abierto. Lo haces pensando que crearás intimidad y empatía, pero el único mensaje que recibe el cerebro de la otra persona es que eres superficial, desesperado por atención y extremadamente fácil de leer. En el momento en que te comprenden por completo, te etiquetan. En el momento en que la otra persona logra etiquetarte, te coloca en una categoría mental común. Y en el momento en que te categorizan, simplemente te archivan en el cajón del aburrimiento y te olvidan. Dejas de ser una tormenta peligrosa y fascinante para convertirte en una persona predecible más entre la multitud. Y lo predecible nunca, bajo ninguna circunstancia, logra inspirar deseo ni respeto, porque lo predecible es inofensivo. Para cambiar las tornas y dominar las mentes de quienes te rodean, necesitas aprender a explotar una falla biológica muy profunda que todos los seres humanos llevamos en el cerebro. Hay un fenómeno en psicología que demuestra que nuestras mentes están programadas para odiar cualquier cosa incompleta. Estamos obsesionados con las cosas inacabadas. Imagina que estás escuchando tu canción favorita a todo volumen, esperando la mejor parte, y justo cuando el cantante está a punto de comenzar el estribillo principal, alguien desconecta la radio y se apaga. Esa falta de completitud genera agonía, una incomodidad eléctrica en la cabeza que raya en la desesperación. Te quedas con esa melodía atrapada en tu mente por el resto del día, tratando de completar la canción tú mismo. El cerebro humano tiene una enorme capacidad para olvidar tareas que ya se han completado e historias que han llegado a su fin, pero retiene, recuerda y se tortura con información cortada a la mitad. Esta es la tortura de la mente incompleta. Cuando no lo dices todo, cuando dejas un espacio en blanco, obligas a la mente de la otra persona a trabajar para ti gratis. De ahora en adelante, necesitas convertirte en el maestro de las revelaciones a medias. Es cierto que el poder magnético exige que manejes el manto sagrado de la ambigüedad. Cuando alguien te haga una pregunta sobre tu vida, nunca entregues el mapa completo con todos los detalles a cucharadas. Ofrece solo pequeños fragmentos. Demuestra al mundo que tienes una gran ambición por triunfar en la vida, pero nunca reveles tu método ni tus próximos pasos. Demuestra que sabes mucho sobre un tema, pero nunca muestres la fuente de todo tu conocimiento. Cuenta una historia interesante sobre ti, pero omite el gran final. Deja una frase en el aire, sonríe levemente y cambia de tema bruscamente. Cuando actúas así, como una figura de incompletitud intencional, te conviertes en una verdadera adicción en la mente de los demás. Como no tienen todas las respuestas sobre quién eres realmente, empiezan a proyectar una enorme importancia sobre ti. Empiezan a pensar que si lo poco que dejas escapar ya es tan fuerte y seguro, entonces lo que guardas encerrado en lo profundo de tu alma debe ser algo monstruosamente poderoso. Así es como colonizas la mente de quienes te rodean. La persona recostará su cabeza en la almohada por la noche y no podrá dejar de pensar en ti, intentando reconstruir tu rompecabezas.
Intentará adivinar si eres feliz, si estás triste, con quién sales o cuál es tu gran plan para el futuro. Y en este solitario y ansioso intento de predecir tu próximo movimiento y descifrarte, la otra persona se vuelve totalmente dependiente y adicta a tu próxima aparición. El misterio que capta la atención no es vestir de negro, llevar gafas de sol por la noche y fingir ser un villano de película barato. El verdadero misterio es tener la inteligencia social para saber exactamente qué partes hermosas y feas de tu alma deben mostrarse al público y cuáles deben permanecer encerradas para siempre en las sombras. Lo que está completamente iluminado y es conocido por todos pierde su atractivo muy rápidamente. Lo que permanece oculto en las sombras mantiene viva la fascinación durante años. Siempre deja a la gente un poco sedienta. Deja siempre al público con una pregunta persistente y amarga en la punta de la lengua, sobre qué harías en una situación dada. El verdadero poder nunca se explica a sí mismo, nunca clama por comprensión y nunca se disculpa por existir, porque dar explicaciones sobre tu vida es una terrible manera de someterte al juicio de los demás, pero la brillante estrategia de Borgia tiene un límite muy peligroso. Puedes callarte, guardarte tus secretos, dejar de enviar mensajes gigantescos y convertirte en un rompecabezas humano verdaderamente indescifrable para quienes te rodean. Sin embargo, es inútil crear esta imagen de persona misteriosa, fría e inaccesible fuera de los muros si, en tu interior, sigues siendo un cobarde que no confía en su propia palabra. De nada sirve ser el rey para el público callejero si no puedes gobernar tus propias acciones en silencio dentro de tu propia habitación. ¿Cómo esperas que el mundo entero respete tu formidable silencio y tu calculada ausencia si, al final, eres una persona débil que se sabotea a sí misma a diario y carece de la fuerza y la agresividad necesarias para mantener tus propias decisiones cuando llega la tormenta y nadie te ve? Hemos llegado al punto final y definitivo de este viaje, el momento exacto donde las máscaras teatrales caen al suelo y la verdadera fortaleza mental de un hombre o una mujer se pone a prueba en la más completa oscuridad. Puedes memorizar todas las reglas del poder de la historia, fingir que no te importa la opinión de nadie e incluso intentar cobrar un alto precio por tu atención fuera de casa. Pero, si tras esa gruesa armadura de hierro se esconde alguien que no puede confiar en su propia palabra, no eres más que un actor barato y un impostor a punto de derrumbarse. El mayor veneno que corroe tu postura y destruye tu respeto social no es la malicia que te infligen los demás, sino tu propia autotraición. Y lo digo abiertamente porque viví esta cruel vergüenza durante una etapa muy oscura de mi vida. Recuerdo perfectamente una época en la que estuve completamente atrapado en un círculo vicioso, rodeado de falsas amistades, relaciones superficiales y viejos hábitos que me agotaron. Cada domingo por la noche, miraba fijamente el techo oscuro de mi habitación, con un enorme vacío en el estómago, y me juraba a mí misma que el lunes por la mañana mi vida sería diferente. Me prometí despertarme muy temprano, que ya no aceptaría las migajas de atención de ciertas personas que me trataban como una opción trasnochadora, y que construiría mi imperio centrándome en mi cuerpo y mi mente. Pero la realidad es que, cuando salió el sol y la rutina llamó a la puerta, cedí como un castillo de naipes. Apreté el botón de repetición del despertador, respondí mensajes de personas que ni siquiera merecían mi atención y tiré todas mis propias promesas a la basura a la primera señal de dificultad o necesidad. Y cada vez que lo hacía, sentía un sabor amargo e insoportable en la boca. Sentía una profunda vergüenza de mí misma cuando me lavaba la cara en el espejo del baño. La psicología moderna suele dar palmaditas en la cabeza a la gente e intenta etiquetar este tipo de comportamiento como un problema de baja autoestima, pero la verdad es mucho más dura y despiadada. Tu autoconfianza no es un truco de magia, es una cuenta bancaria mental. Tu subconsciente actúa como un juez severo que nunca duerme, nunca parpadea y que anota todo lo que haces en un cuaderno. A esa voz interior no le importan en absoluto
los hermosos discursos de independencia que les das a tus amigos en el bar. Presta atención única y exclusivamente a lo que haces cuando la puerta de tu habitación está cerrada y nadie te ve. Si prometes que harás ejercicio e inventas una excusa endeble sobre la lluvia para quedarte tirado en el sofá viendo la televisión, si juras que no volverás a perseguir a ese ex que te pisoteó y en la primera noche fría de soledad envías un mensaje pidiendo afecto, tu mente lo entiende a la perfección. Ella comprende con claridad matemática que no eres dueño de tu propia vida y que tus instintos más débiles te controlan. Y respóndeme con total y brutal sinceridad. Si no tienes la fuerza y la agresividad necesarias para gobernar tus propias acciones y ejecutar tus propios decretos en la oscuridad de la noche, ¿con qué derecho crees que podrás exigir el respeto y la percepción de los demás en la calle? El peso, la autoridad y la frialdad que hacen que la gente retroceda de admiración cuando una figura imponente entra en una habitación no provienen del traje caro ni de la ropa de diseñador que viste. Esta gigantesca aura de poder nace de un lugar muy simple, la certeza inquebrantable de que ese ser humano obedece, bajo cualquier circunstancia de dolor, solo a su propio código de conducta. Cuando finalmente te has disgustado con la debilidad, das un puñetazo en la mesa y dejas de traicionarte, tu voz cambia de frecuencia. Tu mirada adquiere un peso denso y completamente diferente. Pierdes de una vez por todas esa desesperación agonizante y sudorosa de quien necesita convencer al mundo de que se quede cerca. Hay un mecanismo implacable en la biología que ocurre en el reino de los animales salvajes y se repite de forma idéntica en la vida de los seres humanos trajeados: la detección inmediata de la sumisión. Cuando un animal teme perder una pelea, agacha la cabeza pesadamente, encoge su cuerpo y muestra la vena del cuello, suplicando que no lo maten y esperando que el otro tenga piedad de su vida. En nuestro mundo civilizado, a esta misma actitud vergonzosa la llamamos súplica. Ruegas y agachas la cabeza cuando pides perdón simplemente por existir en el mismo entorno, cuando intentas complacer a todos contando chistes constantemente para no ser excluido de la conversación de la oficina, y cuando usas un tono de voz dócil, infantil y asustado para intentar pedir una relación seria o exigir un pago justo por tu arduo trabajo. Pero el mundo real es extremadamente frío, competitivo, y no tiene absolutamente ninguna piedad por aquellos que viven mendigando favores con la cabeza gacha. La naturaleza siente asco por aquellos que suplican. La postura de una persona que domina su propio destino es exactamente lo opuesto a un mendigo emocional. Un individuo que posee soberanía interior y compostura nunca mendiga lealtad ni atención. No desperdicia su aliento pidiendo no ser abandonado. Simplemente vive y actúa de una manera donde el respeto se convierte en la única opción inteligente para cualquiera que desee el gran privilegio de estar cerca de ellos. Y para que esa postura regia sea tan sólida como un muro de piedras sólidas, necesitas empezar a aplicar la gran doctrina de la fricción a tu vida hoy. Vivimos en la era de la comodidad, donde todo se puede resolver con un clic en la pantalla del móvil y la comida llega caliente a tu puerta en menos de 20 minutos. La gente ha enfermado y ha llegado a creer que las relaciones valiosas también deberían ser así: fáciles de digerir, rápidas y sin barreras en el camino. Pero el cerebro humano, como hemos visto en nuestro viaje, es una máquina evolutiva diseñada para conservar la energía tanto como sea posible. Si algo no requiere sudor, si no hay un tiempo de espera doloroso y si no hay fricción que superar, el cerebro comprende instintivamente que es fútil, desechable y no tiene ningún valor real para la supervivencia del grupo. Cierra los ojos y piensa en los grandes y misteriosos templos antiguos esparcidos por las montañas, o en los clubes secretos más exclusivos y elitistas de la historia. Jamás en ningún momento abrieron sus pesadas puertas de madera tallada a ningún curioso transeúnte que silbara en la acera. Para entrar en estos lugares, la gente tenía que soportar pruebas agotadoras:
memorizar reglas muy difíciles y enfrentarse a una silenciosa espera que a veces se prolongaba durante largos años de agonía. Y toda esa dificultad no era una falla del sistema, era precisamente el gran mecanismo que generaba toda la adoración y el respeto sagrado que el templo recibía del pueblo. Debes aceptarlo y dejar de ser ese sendero liso, pavimentado y fácil de transitar, por el que cualquier bota sucia pasa sin esfuerzo. Tienes la obligación moral con tu propia vida de transformarte en una escalada por un acantilado de rocas afiladas, extremadamente empinado y que requiere preparación. Si alguien quiere acercarse a tu corazón, si un colega quiere absorber tu experiencia, o si alguien quiere salir contigo el sábado por la noche, esa persona tiene la obligación de chocar de frente y chocar con tus altísimas expectativas. Cuando dices un no hermoso, sereno y rotundo a esa horrible invitación que no aporta nada a tu vida, cuando impones condiciones financieras y de tiempo muy claras antes de mover un dedo para hacerle un favor a un familiar, estás creando una fricción dolorosa, desagradable y pesada para la otra persona. Y es precisamente en medio de este fuego, en medio de esta dificultad y esta fuerte resistencia, que el diamante del respeto duradero se forja a la perfección. Esta actitud de construir muros altos funcionará como el mejor filtro sanitario básico para tu rutina. Esos vampiros energéticos profesionales y parásitos emocionales que solo querían usar tu paciencia gratis desaparecerán desesperados en cuanto encuentren la primera puerta cerrada. Y eso es un verdadero regalo del cielo. La fricción sirve para alejar a los débiles de ti y para atraer como un poderoso imán solo a las personas de más alto nivel, personas que entienden las reglas del juego y saben que todo lo verdaderamente majestuoso, valioso y preciado en la existencia humana siempre se guarda tras puertas muy pesadas. De hoy en adelante, tu mayor misión en la vida es sanar la cobardía que cometes contra tu propio reflejo en el espejo de tu hogar. Cumple con frialdad, como un tirador, las difíciles promesas que te haces a ti mismo cuando yaces en la cama a oscuras. No cedas ni un ápice de tus valores innegociables para complacer a las masas. Y guarda siempre en tu bolsillo el poder absoluto, liberador y escalofriante de dar la espalda en silencio y abandonar la mesa, para no volver jamás cuando las reglas intenten menospreciarte. Recuerda esta ley. Cuando no le des ninguna excusa a tu conciencia tranquila, nunca temerás la mirada crítica de nadie. La gran mayoría de las personas débiles y perezosas abandonaron y cerraron este video hace mucho tiempo porque sus mentes débiles no soportan las duras verdades que dañan las mentiras cómodas y blandas que han creado para vivir. Si has llegado hasta el último segundo de estas palabras hoy, reconozco tu verdadero valor desde lejos. Acabas de demostrar con tus acciones que tienes la resiliencia mental, el ansia de sabiduría y la fuerza de voluntad innata que el 99% del mundo aterroriza, para hacer un pacto de sangre definitivo contigo mismo de que tu doloroso periodo de agachar la cabeza, arrastrarte y mendigar migajas de afecto ha terminado para siempre. Escribe la frase «Soy dueño de mis propias reglas» en los comentarios del video a continuación. Aprovecha el impulso de este momento transformador y dale a me gusta ahora mismo, porque eso envía un mensaje poderoso y directo al algoritmo de que nuestro contenido tiene peso, sustancia y verdadero coraje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para asegurar tu lugar y formar parte de esa minoría absoluta que no se doblega, no cede y no da explicaciones a nadie. Y para que no te enfríes y sigas alimentando tu mente para construir esa armadura impenetrable alrededor de tu pecho, elige y mira uno de los otros videos que aparecen ahí mismo en tu pantalla. El mundo es cruel y solo respeta a quienes no temen caminar solos en la oscuridad. Nos vemos al otro lado.